Muy bien, amigos, vamos a estar trabajando nuevamente sobre el tema de repatriación de capitales. Recuerden que el lunes 17 de julio de 2017 se publicó una prórroga de 3 meses más, por lo que el programa de repatriación queda abierto hasta el 19 de octubre de 2017. Vamos a revisar qué pasa con los ingresos del extranjero. Todavía hay quien puede decir en este momento, oye, yo tengo dinero en el extranjero, pero Hacienda ni sabe, o el SAT no tiene idea de que yo tengo esos $100,000 en una cuenta de Estados Unidos, por ejemplo. Ok, la pregunta es un tanto obvia. Javier, ¿crees que puede enterarse que tengo ese dinero? La respuesta sería sí. Va a ser más fácil que se dé cuenta que tienes dinero en el extranjero a que tienes dinero en México. Casi así se las pongo de fácil. Es muy sencillo por los intercambios de información que se tienen. Ya sabe cuánto tenías de saldos al 31 de diciembre del 2014 y del mundo también tiene información por todos lados. Si tienes dinero, entonces yo te recomiendo tráetelo con base en este programa de repatriación de capitales. Se tiene que pagar un 8% de ICR, puede ser menor dependiendo de la forma en la que se hagan los cálculos, dependiendo de si tienes ya ICR pagado en el extranjero, etcétera, y con base en eso podemos tener una tranquilidad y un dinero limpio. No me refiero a que el dinero que ustedes tengan en el extranjero necesariamente sea ilícito, pero sí es real que no está limpio si no se ha venido declarando regularmente. Recuerden ustedes que en Tax Day tenemos asesoría en repatriación de capitales, asesoría fiscal en general, pero específicamente en repatriación de capitales. Lo que podemos ofrecerles es una consultoría. La consultoría se cobra por horas, es una hora de consultoría y en esa hora se determina cuál pudiera ser el camino a seguir o dónde se tienen problemas y posteriormente, si es necesario, se hace una propuesta técnica y económica para apoyarlos todavía en más situaciones al respecto de la repatriación. Muy bien. Veamos ingresos del extranjero. Recordemos que los residentes en México para efectos fiscales tenemos la obligación en la ley de la ley del ISR en el artículo 1 de declarar la totalidad de los ingresos obtenidos en México y en el mundo. O sea, ¿obtuviste ingresos? Sí, decláralos. ¿Cuáles? Los de México no, los de México y los del mundo, pudiendo acreditar el ICR que hayan causado en el extranjero con algunas limitantes. Es probable que yo tuve ingresos en México y también en Francia, y entonces en Francia ya pagué impuestos, me traigo esos ingresos, pero puedo acreditar el ICR que pagué en Francia, y las limitantes son básicamente que me va a decir México, ok, puedes acreditar ICR, pero nunca más de lo que hubieras acreditado en México. Vamos a suponer que en Francia pagaste el 41%, cuando te lo traigas a México solo vas a poder acreditar hasta el 35% si esa es la tasa que estás pagando en México. Recordemos este artículo 1 de la ley del ISR, que siempre vale la pena echarle una ojeada para volver a retomar estos puntos importantes. Nos habla de los sujetos del impuesto sobre la renta y nos dice, las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Y aquí nos los va a dividir en 3. Los residentes en México para efectos fiscales, los residentes en el extranjero, pero que tienen establecimiento permanente en México, y los extranjeros, los que no tienen establecimiento permanente en México. Recuerden que en el caso de un residente en México, no necesariamente es mexicano, o sea, puede haber mucha gente que teniendo otra nacionalidad declare sus impuestos en México porque es residente fiscal, no es que tenga la nacionalidad mexicana. Es muy probable que muchos mexicanos no estén
pagando sus impuestos en México porque son residentes fiscales en otro país. Ahí estamos hablando de los 183 días. Si pasas más de 183 días en un país o en otro, es donde tendrías que pagar tus impuestos. Veamos entonces. Dice 1. Los residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza, de donde procedan. Entonces, si tú eres un residente en México para efectos fiscales, eventualmente mexicano, tienes que acumular los ingresos que obtengas en México más los ingresos que obtengas en cualquier otro lugar del mundo. Después tenemos otra clasificación que dice residentes en el extranjero con establecimiento permanente. Dice, los residentes en el extranjero, fracción 2, que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Los ingresos atribuibles son los ingresos que se le atribuyen a ese establecimiento permanente en México. No me importa cuánto obtuviste en Francia o en Italia, nada más los que tienes aquí en México. Y después tenemos la fracción tercera que nos dice que los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuente de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este. En este caso, un extranjero no tiene establecimiento permanente y automáticamente cuando obtiene un ingreso con fuente de riqueza en territorio nacional, se le va a retener un impuesto con el título quinto como extranjero. Entonces se le retiene un impuesto y ese impuesto para México ya es definitivo, ya no tendría mayores obligaciones. Pero en los otros dos casos, en los casos anteriores, el residente en México, él paga por los ingresos que tiene en México y tiene en el extranjero. El residente en el extranjero con establecimiento permanente solo paga por los ingresos que tiene en el establecimiento permanente que está en México y paga como si fuera mexicano. Sí, suena un poco sencillo, a lo mejor son 3 elementos que tendríamos que cuidar. El residente en México paga ingresos México y el extranjero. El residente en el extranjero, pero que tiene establecimiento permanente, o sea, una parte de él es mexicano, por decirlo de alguna forma. Entonces, este cuate va a tener que declarar sus impuestos por todos los ingresos atribuibles, así es el concepto, o sea, todos los ingresos que generó dentro del establecimiento permanente de México. Ya en su país, allá donde tenga su residencia fiscal, él lo que va a hacer es declarar sus ingresos y acreditar el ICR que pagó en México. Igual en el de la fracción tercera, el residente en el extranjero que no tiene establecimiento permanente, él se le va a retener un ISR completito y él en su país va a tener que acumular ese ingreso y puede acreditar el ISR pagado en el extranjero. En el caso de la repatriación de capitales de 2017, nos dice, oye, si tú tienes dinero en el extranjero, tráetelo, te voy a dar facilidades. Nos dice que es para fomentar la inversión. Dentro de este decreto inicia diciendo que es necesario fomentar la inversión productiva en áreas estratégicas y en la generación de empleos mediante acciones que promuevan que los recursos que se mantienen en el extranjero retornen al país y se inviertan en beneficio de la población. Tráete tu dinero a México e inviértelo en México. Con eso vamos a tener un reforzamiento del ahorro interno en 2017 y vamos a dar facilidades para el pago del ISR. El estímulo fiscal es que solo vas a pagar un 8% del capital retornado, lo cual suena bastante bien. Además, para efectos del ISR vas a aplicar el 8%, pero si ya pagaste antes algo, eso lo puedes acreditar. Estamos hablando de la última llamada y que valdrá la pena traer ese dinero a México
antes del 19 de octubre del 2017. Nos vemos luego.